Estamos en otro especial de grandes temas con Holman Morris. Hemos llegado hasta la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Quiero aprovechar para darle las gracias al director del penal, al IMPEC, a la Fiscalía y a la Unidad de Justicia y Paz por permitirnos esta entrevista y por supuesto a los internos que nos acompañan en este especial, Freddy Rendón y Raúl Hasbún, excomandantes de diferentes bloques paramilitares en el Urabá antioqueño. En el caso de Raúl Hasbún, es comandante del bloque bananero, del Frente Arles Hurtado del bloque bananero. Del Frente Arles Hurtado del bloque bananero, y en el caso de Freddy Rendón es comandante del bloque Elmer Cárdenas. Así es. Bueno, muy buenas tardes y gracias por estar para esta entrevista de grandes temas. Muchas gracias, Holman, por la oportunidad que nos das de poder expresar en tu programa nuestros puntos de vista frente al proceso que se adelanta en este momento con las guerrillas de las FARC y algunas otras inquietudes que puedas tener dentro de esta entrevista que vamos a llevar a cabo. Correcto. Entonces, iniciemos, el tiempo es corto. ¿Cuál es la opinión de dos excomandantes paramilitares de relevancia dentro del movimiento paramilitar que tuvieron tropa a su mando, que combatieron a las guerrillas en este momento que se inicia un proceso de paz y donde el presidente Juan Manuel Santos ha iniciado este proceso diciéndole a los colombianos: no vamos a cometer los errores del pasado? ¿Ustedes fueron un error del pasado? Muchas gracias, Holman. Lo primero que tenemos que manifestar abiertamente es complacencia por el proceso que se inicia con las FARC. Ya venimos de una etapa exploratoria que el presidente se lo ha hecho saber al país en días pasados, donde nos dice que el proceso ya va hacia la segunda etapa, ya el proceso de acercamiento se dio, que se hizo de una manera secreta, que me parece importante para el proceso, y nosotros solamente tenemos que celebrar que este proceso lo vemos con muy buenos ojos, creemos que el proceso va a salir adelante, nosotros somos muy positivos en ese tema, y segundo, pero de todas maneras hay que tener prudencia en el mismo, y creo que de los errores del pasado que habla el doctor Juan Manuel Santos, yo diría que se refiere a que no se pueden cometer algunos errores que se cometieron en Ralito. Yo creo que en Ralito se cometieron muchos errores. El primero de ellos es que estuvo al frente de estas negociaciones una persona que iba más pensando en intereses de su representado, que era el presidente Uribe, y me refiero al doctor Luis Carlos Restrepo. Y segundo, me parece que fue un proceso que se llevó a cabo con mucho hermetismo frente a la sociedad colombiana, y allí el gobierno del presidente Uribe estaba más encaminado a cuidarse su propia espalda y la de muchos de sus amigos, que realmente dijéramos que son el verdadero paramilitarismo de Estado que hay en este país. Que nosotros jugamos un papel protagónico en la confrontación armada con las guerrillas durante los últimos 15 años, por poner una fecha, pero creo que esos errores de Ralito no se deberán cometer en el caso de la reinserción. Es un total error, un total fracaso el proceso de reinserción que se lleva con los desmovilizados. Bueno, señor Rendón, ha planteado ya tres puntos muy gruesos. Uno, digamos, usted señala como un error el nombramiento de una persona como Luis Carlos Restrepo, que para algunos, digamos, negoció más pensando en sus intereses personales que en el interés verdadero de una política nacional de paz. Es lo que dicen algunos. Está hablando del proceso de reinserción como tal y de cómo el proceso, si interpreto bien, Raúl, el proceso defendió o le guardó la espalda a ciertos amigos del gobierno que son el verdadero paramilitarismo de Estado. ¿Es eso correcto, señor Hasbún? Yo creo que dentro del proceso con las autodefensas faltó mucha planeación. Nunca se conoció a nivel nacional
la vinculación de la sociedad en todo el paramilitarismo en Colombia. Eso no se tuvo en cuenta, no se tuvieron en cuenta varios sectores de la sociedad y por eso el proceso tiene varias fallas hoy en día. Hablemos de ese sector, de ese sector de la sociedad. Y voy a ponerle el nombre propio, si se me permite. Hay dos capítulos que la sociedad colombiana hoy todavía no alcanza a ver cuál es su magnitud. Para empresariados y los vínculos, hasta dónde los vínculos de la fuerza pública con el proyecto paramilitar. Y usted, señor Hasbún, y su familia es una familia de empresarios bananeros, su padre, sus hermanos respetables empresarios bananeros en el Yo Urabá. también era respetable empresario bananero. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y cuál es el comportamiento de esos empresarios bananeros y de ese sector de la sociedad, del cual hoy los colombianos nos preguntamos dónde están y por qué no están aquí con ustedes? A ver, como le decía, yo creo que parte del problema que hemos tenido en el proceso de justicia y paz es que el país no está preparado ni desde la desmovilización y dentro del proceso de hoy en día de justicia y paz no se ha tenido en cuenta las relaciones de la sociedad, el contexto de la historia del Urabá donde combatíamos, operábamos el bloque Elmer Cárdenas y el bloque bananero, donde se puede ver claramente la participación o la no participación, perdón, del Estado en la resolución de los problemas en esa época, me refiero a año 80 o antes. Urabá ha vivido 5 procesos de desmovilización, que como lo hemos oído varias veces, procesos que fueron llevados con éxito. Ninguno de esos procesos ha servido, ni los primeros procesos con el EPL que terminaron convirtiéndose en comandos populares, etcétera. Para uno poder empezar a juzgar hoy, Holman tendría que empezar desde el contexto, a ver quiénes somos los responsables, ¿no? Yo creo que no nos podrían hoy en día endilgar la culpa de todo lo que viene sucediendo o todo lo que pasó en Colombia cuando el mismo Estado nos da muestras de que la solución a esos problemas era a través de la fuerza, del armamento, del poder militar. En el año 97 se desmoviliza una parte del EPL. 96. 96-97 una estructura del EPL que no se desmovilizó en el 91. Lo recibe la gobernación de Antioquia a través del doctor, no recuerdo el nombre, que era el encargado de paz de Antioquia. Se lo entregan a las autodefensas, los desmoviliza el Estado colombiano, les perdonan los delitos, pero a la media hora ya eran combatientes de nosotros. El Estado colombiano se los entregó a ustedes, correcto, a ti personalmente. Sí. Y no solamente ¿Qué comandante los hombres, militar? Gonzalo, Sarley, Giovanni, Pero muchos. por parte del ejército, ¿quién participó y quién se los entregó a ustedes? No, eso fue dirigido principalmente con la gobernación de Antioquia de la época. Estaba Álvaro Uribe en la cabeza en ese momento. Eso fue en el segundo semestre del año 1996, si no estoy equivocado. El doctor Tomás de la Concha, creo que se llamaba. Y el asesor de paz de Antioquia era Tomás de la Concha. Y el EPL manifestó por algunos contactos con las autodefensas en su momento que iba a entrar en ese proceso de desmovilización. Y se hizo un proceso donde Pedro participó y otras personas, donde le recibieron el fusil por parte de la Secretaría de Asuntos de Paz de Antioquia a los guerrilleros del EPL y se los entregaron inmediatamente a las autodefensas. Y hoy esos muchachos se desmovilizan como miembros de las autodefensas, muchos de ellos, y hoy están en un parangón jurídico incluso, porque le están diciendo, no, esta ley se hizo para el Movimiento Nacional de las Autodefensas, los delitos que hayan cometido en la guerrilla tendrán que ser en otro proceso distinto. Entonces vemos que no solamente, hombre, hoy se señala a los jefes de las autodefensas que estuvieron al frente de este proceso del desarrollo de la guerra, pero realmente yo diría que los
el hombre de atrás aún sigue estando allí. No sé si Hasbun anotaría algo más ahí. Eso es a lo que voy, mire, ¿por qué nos tratan a nosotros con cierto despectismo cuando el mismo Estado fueron los que nos armaron? No es raro hoy en día, Holman, vislumbrar el nexo entre el paramilitarismo y el ejército, en el caso de Urabá, la Brigada 17, donde muchos de los comandantes participaron dentro del conflicto. La sociedad de Urabá fue proclive a la financiación, o nos financiaron permanentemente la guerra que tocó vivir. Pero ¿por qué sucede todo esto? Vuelvo a la pregunta inicial, el contexto de todo lo que venía pasando, eso es parte de lo que no se planeó, ¿no? Entonces por eso termina una sociedad entera. Chiquita Abraham prefiere, cuando tienen la comunicación directa con el gobierno, prefiere entrar a financiar las autodefensas porque éramos más efectivos que el mismo Estado. Volviendo, digamos, usted ha dicho, Raúl, que el Estado los financió, los armó, el Estado los creó de alguna manera, Fue permisivo. Fue permisivo. Pero ese Estado en esos años, vamos a ponerle nombre propio porque el Estado es muy grande. Entonces el Estado era quizás la gobernación de Antioquia. El Estado era en ese momento, y el enlace de ese Estado era un secretario de gobierno que se llamaba Pedro Juan Moreno y que tuvo pleno conocimiento de que las Convivir iban a ser parte instrumental del proyecto paramilitar en Urabá. Parte de eso, no, yo creo que el paramilitarismo empezó desde muchos tiempo atrás. Yo no catalogaría que fue el gobernador Álvaro Uribe el promotor, yo creo que las condiciones y las necesidades que tenía el país en ese momento fueron lo que conlleva eso, teniendo, según el concepto de nosotros, mucha participación el doctor Álvaro Uribe. El doctor Pedro Juan Moreno, muy amigo de nosotros, yo personalmente participé en varias reuniones con él en la Casa Castaño, con Carlos y con el profe, con Vicente. Lo raro no es eso, Holman, lo raro es que hoy la sociedad pretenda, toda la vida eso era público. Nosotros íbamos a reuniones con muchísimos personajes y eso era el común denominador de lo que pasaba en Colombia en esa época. Hoy que algunos se quieran hacer, que nos parece que no es la solución al problema, sacarle la responsabilidad, o sea, no se quieren hacer responsables de los actos en los cuales participamos. Eso es parte de las fallas que le vemos al proceso de justicia. Y yo agregaría algo más, Holman, frente a ese tema. Si conocemos bien la historia, en el gobierno de Guillermo León Valencia, en el 64-65, las autodefensas fueron legalmente, por un decreto presidencial, fueron legales. Llega el gobierno de Barco y ilegaliza las autodefensas, donde durante esos dos gobiernos estuvieron de la mano así con la fuerza pública, recibían el entrenamiento en las guarniciones militares, las armas se proveían allí, las municiones y el entrenamiento. Y de la noche a la mañana llega y dice, son ilegales y sáquenlas de los batallones. ¿Tú crees que esa relación que el Estado engendró, ese huevito, vamos a hablar de huevos hoy, ese huevito que se engendró allí, de las autodefensas se iba a perder porque se declararan ilegales? La relación continuó estando de esos sectores de autodefensas o paramilitares, como se quiera llamar, con la fuerza pública y con sectores políticos, con sectores económicos de las diferentes regiones. Mira, concretamente vamos a ir a 1995 en el Urabá. Yo he manifestado esto. Cuando el Estado colombiano necesitó a los castaños para determinada acción por fuera de la ley, de la mano de las autoridades, ahí estuvieron. Pongámosle nombre propio, el asesinato de Pablo Escobar, la creación de los Pepes. Por ejemplo, la creación de los Pepes. Yo me sorprendí hace unos 2 meses cuando en un programa que se está llevando a cabo sobre el patrón del mal,
hicieron un especial y entrevistaron a ciertos personajes de la vida pública que conocieron esa guerra de Pablo Escobar contra el Estado y contra la prensa y demás, y los jueces. Encontramos que el general Naranjo públicamente lo dijo a la Cámara, que me pareció sorprendente, porque cuando algunos han hecho referencia frente a ese tema, no, dijo, hoy tenemos que aceptar el mea culpa de que la policía y el Estado colombiano se alió con una organización delincuencial para combatir a otra. Pero las consecuencias de esa alianza de ese momento hoy continúan. Y hoy se sorprende el país cuando dice, no, hay un general que está investigado por paramilitarismo y está condenado, o un general que se fue a Estados Unidos y que está revelando informaciones de miembros de la fuerza pública relacionados con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con la corrupción. No, eso lo ha sabido la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo hemos tapado. Pero el país, Holman, entiéndase esto bien, el país necesita conocer la totalidad de la verdad, no solamente de nuestra participación en el escenario de la guerra. No, venga, contemos la verdad todos. Vamos a llamar a los empresarios. Mire, yo no podía financiar 1.533 hombres y sostener la guerra que sostenía con las FARC. Y la FARC lo ha dicho, es que el bloque Elmer Cárdenas en la frontera con Panamá, en el Atrato Medio, era un bloque que nos peleaba fuertemente, era una guerra de posiciones y se gastaba muchísimo material. ¿Cómo ser posible sostener esto si no hubiese empresariado que aportaba a ese fortalecimiento del aparato militar? Si no hubiese habido una alianza con la clase política para sostener el respaldo de los militares y de la opinión pública frente a ese fenómeno. Y segundo, no haber tenido los militares y los policías en común acuerdo con nosotros de que no había agresión entre nosotros porque estábamos combatiendo al enemigo número uno de la sociedad colombiana. Usted ha denunciado, y a propósito de este tema puntual, señor Rendón, usted ha denunciado a los políticos de Urabá, a los cuales ustedes apoyaron. Pero vuelvo e insisto en un punto. ¿Cuáles son esos empresarios? Ya lo acaba de decir usted. Aquí se necesitaba un músculo financiero que apoyara esa guerra en el Urabá chocuano, frontera con Panamá. Ha dicho usted en otra oportunidad, nosotros desplazamos a la gente, pero pregunte quién venía detrás comprando las tierras. La pregunta es clara. Sí, y la entiendo, Holman. Mire, Holman, pero tenemos que enmarcarlo bien para llegar ahí. Lo primero es que cuando una región como la de Urabá, que bien lo decía Hasbún ahorita, han habido 5 procesos de paz, todos exitosos. Y esos 5 procesos de paz, todos exitosos, ¿por qué se habrá vuelto a repetir la violencia allí? Es porque allí hay una clase empresarial, unas estructuras militares legalmente constituidas y una población que no se ha hecho un proceso realmente de desarmar el espíritu de las personas que vienen. Ha sido una improvisación todo cada proceso. En Urabá nunca ha habido paz. Jamás. Es así de claro. Los procesos no han conducido a una paz en Urabá. Hoy estamos viendo las bandas emergentes. Pero vuelvo, y perdónenme que insista, pero ese es mi trabajo. Ajá. Ese diagnóstico que estamos haciendo lo sabe la sociedad colombiana. Sí. Lo sabemos, no hay paz en Urabá. Y hay unos actores que hoy están pagando una pena, que han reconocido ciertas cosas, y hay otros actores que se están limpiando las manos. Holman. Y si lo interpreto bien, señor Raúl Hasbún, interpreto cuando usted dice, la sociedad nos dio la espalda, la sociedad nos hace el feo, después de que a ustedes en Urabá les hacía homenaje la sociedad civil, después de que les decían que ustedes eran los chachos de Urabá. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son esos señores de la guerra? Vamos a enmarcar dos cosas. Lo primero es que no es cierto cuando vos lo pronunciás de esa manera. Ustedes han dicho cierta verdad. No, nosotros creemos que estamos dentro de este proceso diciendo la verdad y se va a conocer la verdad. Lo que pasa es que, bien lo han dicho algunos magistrados, la justicia tiene su tiempo. Pero ese tiempo entre nuestras declaraciones y dentro del esclarecimiento de la verdad y esto, se van volviendo viejas esas declaraciones y ya digamos que no se puede entrar
a aplicar justicia por parte de la justicia o se viene a sancionar políticamente por la sociedad. En Urabá nosotros hemos hablado de que el gremio ganadero, el gremio maderero, el gremio bananero y los empresarios que de una u otra manera tienen allí actividad legal o ilegal, y los hemos identificado con nombres propios. Si hablamos del atrato medio, nosotros hemos hablado, mire, Muebles Pisano, por ejemplo, es nuestro mayor financiador en el atrato medio, es Triples Pisano, pero no hemos visto acción frente a Triples Pisano. Si hablamos del norte de Urabá, hoy la Fiscalía nos dice, señores, háblenos de acciones militares por parte de grupos paramilitares de 1994 hacia atrás. No, hay que preguntarle a grandes terratenientes del norte de Urabá que siempre tuvieron allí grupos paramilitares en ese norte de Urabá, y seguramente la Fiscalía viene trabajando en ese sentido. No sé si... Puedo, y perdóname que te interrumpe, puedo mencionar dos nombres de empresarios de precisamente ese norte de Urabá, y de pronto ustedes lo conocen o ratifican lo que yo voy a decir aquí. Tengo dos nombres, el señor William Vélez y el señor Jorge Vale. Ya hemos mencionado dentro de nuestras declaraciones, en el caso del bloque Elmer Cárdenas, dentro de la contextualización de tiempo, modo y lugar, hemos dicho a la Fiscalía, mire, vea, allí hubieron unos fenómenos paramilitares donde estos dos señores tienen mucho que responder frente a ese tema. En lo que corresponde al bloque Elmer Cárdenas y su frente costanera en esa zona, e incluso la Casa Castaño, cuando llegó allí a esa región, ya había un grupo paramilitar allí, y esas dos personas tendrán que ser llamadas a que den algún tipo de explicación en ese sentido y en otras situaciones seguramente. Este señor William Vélez, digamos, para que no quede duda ante la opinión pública, estamos hablando del empresario constructor William Vélez, muy amigo y cercano al expresidente Álvaro Uribe. No sé si será muy cercano al expresidente Uribe, pero sí es a quien usted se refiere. Y Raúl, ¿usted ha Nunca escuchado? tuve contacto con ellos, con esas Ni dos he escuchado. personas. No, nunca. Lo interpreta usted bien, Raúl, cuando yo siento que en usted hay un sentimiento, porque ahora la sociedad colombiana que nos abrazó, que nos dijo, muy bien muchachos, ahora les da la espalda. O no la sociedad colombiana, perdón, ciertos sectores de la sociedad colombiana. Yo no lo veo en esa forma. Yo lo que veo es que la solución al problema o al conflicto en Colombia no se soluciona escondiendo o no frenteando las cosas que hicieron. Hoy en día se conoce la Fiscalía, por lo menos la 17, la de Justicia, las Fiscalías de Justicia y Paz, después de los testimonios de nosotros, conocen cómo fue la forma de financiarnos, cómo operábamos, conoce todo gracias a las confesiones que nosotros hemos hecho. Yo no lo veo, Holman, como que nos voltearon, no, simplemente la solución a la paz de Colombia no se construye negando la participación que tuvo la sociedad, no solamente la economía. En el caso de Urabá, la iglesia participó muy activamente dentro del conflicto, los gremios bananeros, ganaderos, y no solamente los ganaderos de Urabá, sino de muchas regiones de Córdoba. Perdóname, la iglesia, bueno, para un espectador o para alguien que analice el conflicto, uno puede decir, la iglesia en Urabá actuó de mediadora. Tú nos estás diciendo que más allá, que pasó ese... Sí, yo entiendo cuál es la posición de la iglesia o de ciertas ONGs o cosas que intervienen como mediadores. Yo creo que la posición de la iglesia en la zona de Urabá no fue exclusivamente de mediaciones, fue también de voluntad de paramilitarismo, no solamente el tema de voy a intervenir por un secuestrado o algo. Creo que iba más allá de esas relaciones. ¿Nos puedes explicar un poco, danos ejemplos, por ejemplo? Ese tema, Holman, lo hemos estado tratando, apenas lo hemos empezado a tocar en Justicia y Paz, entonces sí preferiría, hasta no tenerlo todo claro en Justicia y Paz, el tema de la iglesia no, pero el padre Monseñor Isaías Duarte Cancino, por ejemplo,
fue una persona muy activa y no lo veía yo, es una opinión personal, tanto como mediador, sino más partícipe dentro del conflicto. Hay padres en Urabá que tuvieron sociedades con las autodefensas de tierras, etcétera. Entonces no es tanto un trabajo de mediación, sino más de participación. Bueno, es una revelación, pues uno no sabe si decirla importante o triste, la que usted acaba. Yo no la llamaría importante o triste, es la realidad de lo que pasaba en Colombia. Y mientras no toquemos las realidades de lo que pasaba en el país, nunca vamos a poder salir de la problemática en la que está Colombia hoy en día, ¿no? Holman, vea, sabe una cosa, pues nosotros vivimos alrededor de este proceso y de lo que va pasando en el país, porque nosotros hicimos una gran apuesta por la paz de este país y por la reconciliación de este país y por la no repetición de la violencia. La apuesta que hizo las autodefensas no se le ha considerado como una apuesta firme a la reconciliación del país. Hoy las FARC se sientan a la mesa, primero con la tranquilidad de que no hay una organización como las autodefensas que los está combatiendo en el escenario de la guerra, en el área rural, ni en el área urbana, porque ya desapareció las autodefensas. Pero este país necesita reconciliarse. Urabá tiene 5 procesos exitosos de paz. Y si han sido exitosos, ¿por qué no seguimos echando bala allá? ¿Qué pasará en Urabá? Yo incluso en algún momento ante los tribunales he manifestado, mire, Urabá históricamente ha sido una ruta de la ilegalidad, de aquí para allá y de allá para acá. Hoy vemos hoy se dice en la prensa cuando se hace un decomiso de un alijo de droga en este país, o que va en dirección a Urabá, pero si es que Urabá no tiene sino 2 de entradas, y durante los últimos 50 años no hemos sido capaces de controlar la carretera. Pero ¿quién ha estado al frente de, digamos, quiénes son los mayores beneficiarios de los grandes producidos de esas actividades ilegales? No crea que son, si bien el narcotráfico y la ilegalidad en algunas regiones del país han alimentado el conflicto en Colombia, es importante entender también que muchos de los que se toman fotografías en las revistas de fin de semana son grandes empresarios que la economía de esas actividades ilícitas llega del extranjero por el torrente sanguíneo de la economía de este país. Yo no creería que de la misma manera que sacan drogas de este país regresen los dólares, sino que regresan en mercancías que se comercializan en el Éxito, en Carrefour, o sea, en la economía legal de este país. Este país, aquí nuestra justicia ha elevado el delito de lesa humanidad para muchas situaciones. Y en estos días leía una columna de un gran amigo que decía en el portal Arcoíris que por qué no elevamos el delito de corrupción a delito de lesa humanidad, porque ayer leíamos en la prensa que los profesores o los sindicatos que alrededor de la educación se estaban robando 280.000 millones de pesos de la salud anualmente en este país. Entonces uno dice, unas personas que manejan esos recursos, que se roben 280.000 millones, ¿por qué no les podemos poner el delito de lesa humanidad cuando a un campesino en una riña mata a una persona y esa persona es afrodescendiente o es indígena o es parte de alguna organización defensora de derechos humanos? Le vamos a meter el delito de lesa humanidad por un homicidio común, por ejemplo. Entonces tendríamos que elevar otros temas. El tema de la corrupción es nuestro mayor problema, sin desconocer el narcotráfico, sin desconocer el tema de violencia que este país vive. Pero mientras no haya reconciliación, tenemos que ir todos, vengan todos y contémonos las verdades todos. Alguna hora decía, curas, militares, policías, empresarios, todos como sociedad. Políticos. Y escuchándolos, lo que se plantea aquí es, si todos no decimos la verdad,
y si no se dice la verdad, pues no va a haber paz posible. Digamos, siempre van a haber sectores, Sí. y si interpreto bien, y aquí uno, digamos, las dos declaraciones que ustedes están dando hace pocos minutos, aquí hay unos señores de la guerra, hay unos señores que se han usufructuado por siempre de la guerra. Es decir, usted lo explicaba, señor Rendón, de que aquí había gente que hacía comercio, se iban unos dólares, regresaban en mercancías, todo esto, y hasta que no sepamos quiénes son esos señores de la guerra, o que esos señores de la guerra digan, bueno, nosotros también participamos, ¿puede haber paz en este país? Nosotros nos invitaron, Holman, cuando entra el doctor Luis Carlos Restrepo a engañarnos, perdón, a la negociación, nos invitan a construir la paz, a que le aportáramos algo a la paz de Colombia, a la cual estuvimos dispuestos después de haber vivido una guerra como la que nos tocó, en la que elegimos participar. Yo creo que esa invitación a la cual nosotros le sí, exacto, entregamos las armas y todo, era para empezar con esas sociedades, cuáles son los problemas en el caso de Urabá, y entre otras la venimos proponiendo ante los magistrados y los fiscales de justicia y paz. Venga, cojamos a Urabá y volvámoslo un laboratorio de paz, vamos a ver cuáles han sido las fallas de esos 5 procesos, por qué sigue la violencia hoy, cómo sigue funcionando el Estado en la zona. Uno de los argumentos de la guerrilla es el tema de la desigualdad social. Yo creo que yo soy uno de los grandes testigos de la desigualdad social que se ha vivido en Urabá, pero la solución no era entonces a través de las armas, sindicatos armados, etcétera, buscarle el camino. Yo creo que eso lo debemos de hacer entre todos los que participamos en ese conflicto. Venga, reunámonos hoy, cuáles han sido las fallas y propongámosle algo nuevo al país. Aquí en Colombia no va a cambiar nada hasta que no nos sentemos todos los que, unos por financiación, otros por omisión en el caso de los militares y policías, etcétera. Mientras no nos pongamos de acuerdo que ese es el único camino, no vamos a salir del conflicto en Colombia. Yo quisiera agregar algo más. Vemos, por ejemplo, el proceso que se inicia en Oslo y se trasladará a Cuba, donde el presidente puso al frente de su equipo negociador digamos que un sector del establecimiento importante, unos militares retirados, unos policías militares, un policía retirado, pero me parece que hay sectores de la sociedad que no están siendo representados allí. Por ejemplo, yo diría que en ese equipo del gobierno debiera haber una mujer, por ejemplo. Las mujeres en este país y en esta guerra han llevado la peor parte. Las estadísticas nos hablan de que este país llegó a tener en un año 28.000 muertos. Eso no es gratuito. Si usted ve las grandes manifestaciones y los grandes desplazamientos en el país, en su gran mayoría son ancianos, mujeres y niños, porque los hombres están en el monte con las guerrillas o están con las autodefensas o están corriendo por alguna agresión. Si ese proceso que se va a iniciar en Cuba, primero yo reconozco que es un buen equipo el que el presidente puso allí, y los que las FARC está poniendo nos dan señales a nosotros de que el proceso va en serio, pero se está cometiendo un gran error. Nosotros pudimos haber cometido muchos errores, pero el país no puede cometer ese error y el presidente mucho menos. Y se necesita un mediador en esa mesa, y se necesita un mediador con el reconocimiento internacional, porque hoy no lo hay. Hoy hay unos acompañantes y garantes, está Chile, está Venezuela, está el mismo Cuba, está Noruega, pero debe haber allí que hayan en algunos momentos de dificultades dentro de ese proceso que pueda hacer propuestas, porque van a haber dificultades, y dificultades como las que decía Raúl ahorita. Mire, realmente son los guerrilleros los únicos culpables de lo que aquí está pasando.
fueron las autodefensas los responsables de lo único que en Colombia pasó. No, aquí la sociedad de una u otra manera somos muy responsables todos, pero muchos sectores de esa sociedad deberán también ser convocados a que digan la verdad. En esa comisión de la verdad que se creará ante los tribunales, no lo sabemos, qué mecanismos vamos a utilizar, pero esa reconciliación la tenemos que buscar. Hay que buscar más esa reconciliación que el poder ver los fusiles de las guerrillas yendo a una siderúrgica para que sean fundidos. La responsabilidad de todos en este conflicto. Sí. En este conflicto. Han tocado en 3 momentos de esta entrevista, han tocado la figura del mediador o la figura del negociador. Freddy Rendón inició su intervención hablando de que un error que no podía cometer este gobierno es tener o poner al frente de la negociación una persona como Luis Carlos Restrepo. Y Hasbún, entre chiste y comentario, ha dicho: Luis Carlos Restrepo nos engañó. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué es lo que tienen ustedes que decir frente al señor Luis Carlos Restrepo? Una cantidad de incumplimientos, promesas no cumplidas, toda clase uno de los dichos del doctor Luis Carlos Restrepo era que el Estado no miente, ¿no? Que el Estado lo que prometía lo cumplía. Hoy en día se puede ver, y sería cuestión de 2 o 3 horas, Holman, empezar a describir todas las fallas que tiene el proceso, en las cuales nosotros somos responsables de mucha parte, pero también el Estado. Pecamos por ingenuos, por bobos, no tanto la maldad ni nada de eso, simplemente nos dejamos convencer por aportarle a la paz de muchas cosas que nos prometía el Estado colombiano, como por ejemplo el tema de las reclusiones, un ejemplo. Nos prometieron granjas, o negociamos, o acordamos granjas, no cárceles de máxima seguridad como estamos hoy en día. Yo siempre he creído que el Estado no miente. Quienes mienten son las personas que están al frente de los estados. Uno, por ejemplo, escucha los trinos del expresidente Uribe, que todo lo sabe. O sea, todo lo que pasa en el país, incluso dentro del gobierno, dentro del proceso, que además hoy el presidente Uribe está llamado a apoyar ese proceso. Si él es verdaderamente un patriota como el que dice ser, oye, ese proceso hay que apoyarlo. Sabe de todo, pero no sabía todo lo que estaba a su alrededor. El presidente Uribe no se enteró de que tenía personajes que tenían una estrecha relación con nosotros, entre ellos él mismo, porque yo recuerdo cuando en algunas reuniones con Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño hablaba en nombre no de él, sino de quien en ese momento era el gobernador. El hecho de que hubiera estado funcionarios de la gobernación de Antioquia, el presidente Uribe, entregando los fusiles, recibiendo los fusiles del EPL y entregándonos a nosotros, y quien nos invita a un proceso de negociación y nos dice, no, es que ustedes no, el Estado no miente y yo soy el Estado hoy, y que además coayuda, porque es que eso todavía no se sabe, Holman, pero se va a saber, y las piezas se están encajando para algo. En cabeza del presidente Uribe y un grupo de personas cercanas a él está la responsabilidad de la muerte de los 2 hermanos Castaño, la de Carlos primero, la de Vicente posterior, y está la extradición de nuestros compañeros para callarlos frente a ese tema, pero seguramente que Estados Unidos en su momento mostrará las cartas, y que seguramente que algunos de los ex policías o ex militares que irán a Estados Unidos, porque estoy plenamente convencido de eso, que algunos irán allí, van a ir poniendo esas fichas, y que seguramente Estados Unidos en algún momento las mostrará a la justicia colombiana. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve a un Luis Carlos Restrepo, digamos en reuniones secretas
con algunos elementos nefastos que llegaron a las autodefensas al proceso de negociación, que estaban allí con un gran interés más de ponerse en un uniforme de autodefensas para ocultar su verdadera actividad, que era el narcotráfico Holman, pero que en la mesa no se negoció el narcotráfico, en la mesa se negoció la dejación de armas por parte de las autodefensas, y que muchos de los que no estuvimos en Ralito, porque nos fuimos, porque sabíamos que algo grande estaba funcionando allí, y con el propósito era exterminar los que no estábamos de acuerdo frente a algunos temas de la negociación. Y ver a Luis Carlos Restrepo que se estaba aliando con sectores de la fuerza pública y con sectores de las autodefensas que ya se habían sentado a la mesa con el propósito de arrancar una guerra sucia entre el Estado y sectores de las autodefensas en contra de algunos de nosotros. Le costó la vida a Carlos Castaño, a Rodrigo Doble Cero, por mencionar tres grandes hombres de las autodefensas: Rodrigo Doble Cero, Carlos Castaño, Rodrigo Doble Cero, y el último, el señor Vicente Castaño, el cual el señor Restrepo fue a La Ceja y montó en su carro y se llevó a un miembro de la oficina de Envigado para que fuera a hacer el trabajo. Y eso está no solamente contado por algunos de las personas que participaron directamente en eso, como es Velosa, el señor Adolfo Paz, entre otros, que lo están diciendo en Estados Unidos. Sí, porque en Colombia no se permitió que estas personas hablaran cuál era ese binomio que había allí y qué estaba ofreciendo el Estado. Yo escuché algunas palabras de una persona que estaba con don Adolfo Paz, Diego Fernando Murillo, en la picota cuando lo fueron a extraditar. Dijo: ¿cómo me van a extraditar si es que el presidente me aseguró que yo no iba a ser extraditado? ¿Por qué? O sea, ¿qué convenios había hecho con él a través de sus delegados, que está públicamente conocido, que visitaban asiduamente la Casa de Nariño? Todo lo que uno ve que rodea al presidente Uribe o sea, nosotros teníamos vínculos con todo lo que lo rodea a él, pero nunca nos pudimos como concentrar en algo con él directamente. Una persona demasiado hábil. Bueno, estamos si la cámara me ayuda y abrimos el plano, estamos en un momento importante de esta entrevista. Yo particularmente pues estoy asimilando lo que ustedes acaban de decir, y vamos a tratar de descomponer, porque es bastante serio lo que acaban de decir. Están diciendo que un entorno del expresidente Uribe en el que se incluye al excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, estaría detrás de la muerte de Carlos Castaño y Vicente Castaño. ¿Eso es correcto? Es correcto. Y no solamente lo decimos porque así lo creemos, sino porque hay razones, hay declaraciones de compañeros nuestros que ya están en Estados Unidos, donde en algún momento, cuando la muerte de Carlos Castaño, por ejemplo, estábamos reunidos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Jesús Ignacio Roldán, mi persona, entre otros. Perdón, ¿usted se imagina cómo hubiera sido este proceso de paz con Carlos y con Vicente? O sea, la verdad que tenía Carlos Castaño, eso le hubiera servido al país muchísimo, pero no a todo el mundo. Nosotros creemos que a Vicente Castaño y a Carlos Castaño, a Rodrigo Lecero, era necesario sacarlos de ahí, porque es que conocían esa verdadera historia que el país se rehúsa a conocer. Y que cuando don Adolfo llega, cuando la muerte de Carlos, nos dice: no, eso fue un favor que se le hizo al presidente Uribe y lo vino a pedir el doctor Restrepo. ¿Me repite eso, Freddy, por favor? Que cuando mataron a Vicente Castaño, llegó el señor Adolfo Paz, el Diego Fernando Murillo, antes de ser extraditado, y le preguntamos por qué habían matado a Vicente Castaño, porque lo mató un sector de la policía con unos desmovilizados, entre ellos el señor Eber Velosa y otros. Y dice don Adolfo que el asesinato de Vicente Castaño era una petición hecha por
el gobierno nacional en cabeza del doctor Luis Carlos Restrepo. Por eso nosotros decimos que en el caso de Carlos Castaño, de Mauricio García Fernández y de Vicente Castaño, porque podían dentro de todo este proceso contar una historia que todos los países yo creo que han pasado por esa historia oscura, esa historia terrorista, esa historia que muchos nos rehusamos a conocer, pero que como sociedad para buscar esa reconciliación, Holman, necesitamos conocerla, y más este país. Usted dice, y vamos a entrar en, si me lo permiten ustedes, a entrar en los detalles, que esto es importante, que el gobierno del expresidente Uribe armó una guerra sucia al interior dentro de las mismas autodefensas, y esa guerra sucia terminó con el asesinato de Castaño, de Vicente Castaño, Carlos Castaño, entre otros, Rodrigo Cero y entre otros. ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo se arma este tinglado? Yo solamente puedo decir esto, Holman. Los Castaños, desde el Magdalena Medio, vienen siendo llamados por el Estado o sectores del Estado, llámese ejército, policía o políticos, para desarrollar ciertos trabajos de manera soterrada a través del paramilitarismo que el Estado no puede hacer legalmente. Entonces, a mí que no se me venga a decir que las autodefensas las sacaron el presidente Barco de las guarniciones militares y ellos dejaron de ser amigos de todos los policías, de todos los militares. No, eso no es cierto, ni de los empresarios ni de los políticos. Esa relación continuó hasta la muerte de ellos. Y había mucha gente interesada de que los Castaños no fuesen a llegar a un proceso de estos donde el país conociera esa verdad, porque ese país se iba a descuadernar. ¿En algún momento el señor Luis Carlos Restrepo instigó o manifestó que el señor Rodrigo García alias Cero era un estorbo para el proceso? Yo no estuve en la mesa, pero algunos que estuvieron allí manifiestan que incluso se reunía con personas que no eran adeptos de Rodrigo Cero para conjuntamente, hubo una guerra por un sector de las autodefensas frente al bloque Metro y el gobierno alentaba eso a través de Luis Carlos Restrepo. Y ya hemos conocido algunas declaraciones que incluso el general Montoya de la ciudad de Medellín se puso al servicio de la oficina de Envigado y del bloque Cacique Notivara para combatir a ese grupo de autodefensas del bloque Metro que llevó a la exterminación del mismo, y que eso lo alentaba Luis Carlos Restrepo. Usted también ha dicho que un miembro de las autodefensas, o si la memoria no me falla, vinculado también a la oficina de Envigado, alias Danielito, no lo dijo usted con nombre propio, pero usted dice, el comisionado o alguien del gobierno saca a esta persona de la cárcel y posteriormente esto estaría conectado con el asesinato de Vicente Castaño. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto, porque supongamos que mañana me liberan a mí. Tiene que ser una orden de muy arriba, con un manejo a través de la fiscalía y demás, para liberar a una persona con el perfil de mi persona, que estuve al frente de una organización militar, como ese fue el bloque del Elmer Cárdenas, que tiene dentro del desarrollo de ese conflicto una cantidad de hechos devenidos de esa confrontación armada, como son desplazamiento, reclutamiento de menores, una cantidad de delitos que hoy se están confesando y que son tipificados en la ley. ¿Cómo entender que se libera a Daniel y enseguida va a estar involucrado en todo ese tema? E incluso conocemos de algunas declaraciones del mismo Diego Fernando en Estados Unidos, que le ha manifestado a algunas otras personas de que así fue ese pacto. Y Gordo Pepe, que era una persona muy allegada al profe, que participó en la muerte de él, también tiene mucho conocimiento de eso. En los comentarios que han hecho fue que fue promovido por el Estado mismo, ¿no? Promovido
Pero una cosa es decir, promovido por el Estado, a decir, detrás de esto está Luis Carlos Restrepo. Ah, no, sí, o sea, promovido por Luis Carlos Restrepo. Que quién estaba atrás de él diciéndole hay que promover esto, eso no lo conocemos bien, pero lo intuye uno. Pero yo creo, Holman, que todo esto se va a ir conociendo en su momento y lo está la Fiscalía y Estados Unidos y los ¿Esto jueces. lo tiene ya la Fiscalía colombiana? ¿Ustedes se lo han dicho a la Algunas Fiscalía? cosas conoce, nosotros estamos dando, digamos que podemos estar diciendo que esto es una primicia frente a lo que seguramente, pero seguramente las justicias de los dos países ya están ¿Y conociendo. esto será ratificado en Justicia y Paz? No solamente en Justicia y Paz, sino entre los estrados judiciales venimos trabajando todos estos temas porque el país necesita conocer la verdad y necesitamos reconciliarnos con esta sociedad y estamos haciendo una apuesta de que este país va a lograr la paz en la medida que nos podamos reunir, que los que participamos, los actores de este conflicto, sin miedo a que me puedan sancionar o no sancionar, podamos decirle la verdad a este país y podamos hacer un verdadero proceso de paz que nos lleve a la reconciliación porque la necesita. Raúl, usted ha dicho, bueno, estamos conociendo cosas importantes para la historia del país, graves. ¿Será la justicia ya la que quien determine estos dichos, lo que ustedes están diciendo? Pero usted, señor Hasbún, dice algo importante, pues, que llama la atención periodísticamente y a la sociedad también. Dice, nosotros conocíamos y conocemos todo el entorno del expresidente Álvaro Uribe, pero es un hombre muy sagaz, fue la expresión que usted utilizó. No recuerdo, Holman. Dices que todos los que está apareciendo ahorita, todo este entorno del expresidente Uribe, ustedes son amigos, conocidos, pero él no aparece o no hay un vínculo con él. ¿A qué te refieres con esto? Mire, si uno se pone a mirar el tema de la desmovilización del EPL, el presidente, el gobernador del alcalde, esa negociación fue con la gobernación, o sea, en los primeros acuerdos con la gobernación, quién era el gobernador. Es muy clara los vínculos del doctor Pedro Juan Moreno con las autodefensas. Yo personalmente fui muy amigo de él. Mi general Rito Alejo, muy de la línea de del doctor Álvaro Uribe. El general Santoyo, muy de la línea o mano derecha en el tema de seguridad del señor presidente. ¿Y también fue conocido de ustedes? Sí, está en Estados Unidos confesando los vínculos con las autodefensas y con la oficina de Envigado. ¿Cuál era el coronel Santoyo? ¿Dónde lo ubican ustedes dentro de esta, digamos, dentro de este vínculo autodefensas, oficina de Envigado, gobierno del expresidente Álvaro Uribe? Informaciones, una persona muy allegada a ciertas estructuras de las autodefensas, como en su momento se presentó la oficina de Envigado, perdón, donde él mismo estaba contando en los Estados Unidos los vínculos que tenía con esa oficina, los ingresos de Job en ciertas condiciones al Palacio de Nariño. Por donde uno mira encuentra algún vínculo. A mí un día, hablando con Freddy, nos encontramos, a mí la primera vez, a mí un día me recoge, no la primera vez, un día me recoge un hermano del presidente Álvaro Uribe y me lleva a una reunión con Vicente Castaño. ¿Me repite, perdón? Un día me manda a recoger Vicente y en el carro donde me van a recoger iba manejando el Pecoso Uribe, hermano del presidente Uribe, Merchán, un miembro de las autodefensas, y Poncho Berrío, otra persona muy allegada a la organización. Y vamos a hacer una reunión con el señor Vicente Castaño. Pues por donde uno mira, encuentra algo muy cerquita a Álvaro Uribe, pero yo no podría decir nunca que tuve algún vínculo directo con él. Siempre fue por intermedias personas. Pero a ti no, y a ti te quedan dudas
o podrías decir o creer mejor que sin embargo, aunque no haya habido un contacto directo, el expresidente conocía y sabía de todo? Yo creo que el presidente Uribe es una persona muy inteligente, Holman, Y muy informado. y muy informado, entonces si algo pasa al lado mío, ¿cómo no va a estar yo enterado de las cosas, no? Pero eso que lo juzgue la justicia, no somos nosotros quien para juzgar al presidente, es una simple opinión. Si todo lo que se mueve a mi lado huele a paramilitarismo, yo creo que yo por alguna forma me tengo que enterar, no, y más siendo el presidente de la República, y con la capacidad de usar teléfonos, con todo lo que... Pero esa es la pregunta que la sociedad colombiana les hace a ustedes y que de cierta manera uno debe hacerla. Ustedes no conocieron nunca una foto, una grabación, nunca Mancuso ni Carlos Castaño llegó, se bajó de un helicóptero y les dijo, ¿estuve reunido o no estuve reunido? Holman, mira, en el caso nuestro no podemos decir eso, es así. Simplemente estamos mostrando un contexto donde hay unos señalamientos y que eso lo deberá los entes de justicia pues definir qué relación hay allí. No sé si continuamos con algún otro tema o algo, o si nos vamos a quedar en este. Bueno, es que ustedes se podrán entender solamente este tema, lo que va a generar y puede generar en el país, Eso en es un país serio. Eso es parte del problema, Holman, o sea, eso lo sabe todo Colombia, todo el tiempo la izquierda lo ha sabido, lo viene denunciando, todos los partidos políticos han tenido algún tipo de comentario al respecto, el crecimiento, el fortalecimiento del paramilitarismo a nivel nacional en esa época. Lo que pasa es que la justicia, o yo no sé quién, no le interesa que se destapen muchas cosas en el país. Mientras todo ese tipo de cosas no se aclaren, repito, no va a haber paz. En el caso de Urabá, hasta que no se aclare todo el contexto de lo que pasó, no puede haber una paz verdadera en la zona. Holman, y sabe una cosa, o sea, bueno, ustedes de su programa no pueden venir y decirnos, hombre, es que el país necesita esto, nosotros conocemos hasta ahí, hay otros que conocen otro ingrediente, y vamos a tomar un ejemplo, usted lo acaba de decir, Galvón, tomemos a Urabá, pero es que nos están pidiendo la verdad de Urabá de los últimos 50 años a nosotros, cuando Urabá, para poder contar esa verdad, necesitamos sentar a todos los sectores, y lo hemos propuesto, mire, pongamos como ejemplo un pedacito de Colombia, que no sea Urabá, que sea cualquier lugar del país, y que contemos realmente las causas que originaron ese conflicto, muertes, desapariciones, guerra, empobrecimiento, todo lo que usted quiera. ¿Qué lo generó? Que lo generó en ese pedacito de Colombia. Vamos a hacer, tú me dices que ya, digamos, dejemos este tema, pero para redondear este tema, Freddy y Raúl Jalbún, ¿por qué otro sector de la sociedad puede estar diciendo y por qué nosotros tenemos que creerle ahora a estos señores? ¿Por qué nos dicen esto hasta ahora? Holman, ¿tú crees que esto lo estamos diciendo solamente hoy? No. Y que el país no lo conoce. Y que el país no lo conoce. Pero lo conoce el país en una verdad judicial. Claro. Lo que pasa es que... No, perdón, es que lo judicial no está funcionando. Ese es parte del problema. O sea, mire lo que le digo, todo alrededor huele a paramilitarismo, pero a mí no me pasa absolutamente nada. O sea, esa es la verdad. Ojalá yo no estoy diciendo, o no es la pretensión de nosotros, vea, cojan al presidente Uribe y métanlo en preso. Esa no es la posición. No, venga, denle amnistía, lo que sea, ese no es nuestro problema, pero que nos ayuden a contextualizar la problemática que pasó, todo lo que pasó en Colombia. Venga, señor presidente Uribe, siéntese y cuente la verdad. A ver, si nosotros estamos equivocados, listo, discúlpenos, pero que esa disculpa también le sirva al país, ¿no? Y si tuvo alguna representación o algún control o algo con el paramilitarismo, hombre, venga, aclarémoslo para poder construir la paz en Colombia. Y no lo estamos diciendo hoy, Holman. No. Nosotros llevamos 6 meses en este proceso.
y hay muchos ingredientes de todo lo que hoy hemos manifestado aquí y que no, mal haríamos nosotros estar diciendo cosas aquí que no hemos manifestado allí. Pero las repercusiones frente a nuestros señalamientos en justicia y paz y frente a los tribunales, frente a las amenazas contra nuestra vida, son increíbles. Y muchas personas se abstienen de ese tema. Nosotros, desde que llegamos aquí, hemos venido contando esa historia, lo que nosotros conocemos. Y nosotros lo que le decimos hoy aquí es, mire, nosotros conocemos esto o intuimos este tema por esto, por estas razones. Ya que el país diga, ¿y por qué lo están diciendo hoy? Que seguramente lo que van a decir hoy en hora 20 o no sé. ¿Y por qué le vamos a creer a bandidos como de pronto seguro va a salir el doctor Uribe a decir, no se le pueden creer a bandidos, por eso los extradité? Segundo, mis hermanos son pulcros, cuando eso no es cierto y él lo sabe, pero él es el presidente Uribe que tiene audiencia, tiene cámaras. Usted y su canal han venido aquí después de 6 años, usted en 6 años no vino. En los últimos 6 años usted como periodista no se acercó acá. Hoy que está al frente del canal Capital, dijo, bueno, vamos a tener un punto de vista de esta gente frente al proceso que inician con las FARC, frente al proceso que seguramente se va a iniciar con el ELN, cómo va el proceso de ellos y de la verdad que, esa verdad que el país tanto clama, y nosotros aquí estamos ratificando que nosotros estamos aquí para decir la verdad porque queremos la reconciliación entre los colombianos, incluyéndonos nosotros. No crean que nuestras familias no esperan por nosotros, no crean que hoy vamos a dormir tranquilos pensando que seguramente mañana puede haber un traslado como retaliación de lo que estamos viviendo aquí, o ha habido algunas expulsiones de compañeros incluso para el extranjero cuando el establecimiento, algún sector del establecimiento con mucho poder, el cual no tenemos nosotros estuvimos en el escenario de la guerra transitoriamente por un tiempo y ya nos salimos de ahí. Ya hoy somos mercancía de un Estado con una petición de la sociedad, cuéntenos la verdad, y eso es lo que estamos haciendo y pretendemos y estamos poniendo sobre la mesa es nuestras cartas, y es que queremos ser propositivos y aprovecho el espacio, Holman, para decirle, las guerrillas, nosotros creemos que excluirnos a nosotros como un actor determinante en el escenario de la guerra puede ser de pronto desastroso en el mismo proceso como tal. Mire, el tratamiento que se le ha dado a los desmovilizados, hoy son 30.000 resentidos que hay afuera y más. Nosotros no queremos ganarnos ese espacio, nosotros queremos contar nuestras propias vivencias para que no se cometan los errores de nuestro proceso, pero también queremos abrazar a esos guerrilleros que en un momento les disparamos, porque creo que este país no lo podrán construir algunas élites para quedarse con el poder, mientras otros están en la marginalidad y en las mazmorras de las cárceles. Es el único país, Holman, donde cierran fiscalías por tapar penas, hechos por tapar investigaciones. Por ejemplo, La octava de derecho de antiterrorismo. Yo hoy doy 5 declaraciones contando la verdad sobre el financiamiento en Urabá. Y a la 6ª vez que me llama el fiscal ya le habían cerrado la fiscalía por falta de recursos económicos. ¿Esto en qué año sucedió? Ahora, eso es nuevo. ¿Recuerda el nombre del fiscal? No, sé que era la Fiscalía Octava, no me acuerdo el nombre del fiscal, pero es muy fácil mirar. Entonces uno dice, Holman, aquí ustedes y su canal están interesados en solamente saber la relación del presidente Uribe, o queremos, no, este país necesita la verdad, y necesita la verdad del paramilitarismo, listo, y la sociedad espera la verdad de la FARC, listo, vamos a trabajar, no como retaliación por esto, vamos a trabajar porque este país conozca la verdad y se reconcilie como sociedad, porque si nosotros nos salimos del escenario de la guerra y por una mala dirección del proceso por parte del gobierno, hoy tenemos como consecuencia un rearme por allá que hoy llaman bandas emergentes, y mañana vamos a ver unos frentes de las FARC que se van a reorganizar porque no están de acuerdo con el proceso o porque el Estado los engañó o el presidente de turno los engañó. No, yo creo que este proceso
no se puede cometer el error que se cometió con nosotros, pero no estamos aquí reclamando nada, que se renegocie nada con nosotros, estamos reclamando es reorientemos este proceso para terminarlo bien, para terminar bien. Mire, si miramos en la aplicación de justicia Holman, nuestra ley 975 ha sido modificada y ha sido interpretada por los jueces, desde el más humilde de los jueces de este país hasta los más altos magistrados de la Sala Penal de la Corte. Han sido modificadas esa ley y se ha interpretado de diferentes maneras. No hay seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica para un proceso de estos, que lo viene conociendo el país, que sigue siendo nuestra prioridad esclarecer la verdad, reparar en lo que esté a nuestro alcance y nuestro compromiso en no repetición, pero hay una cosa más importante que nosotros le estamos agregando a esto: necesitamos reconciliarnos como sociedad, o si no, mañana los que saldrán de esta cárcel estarán por allá nuevamente buscando cómo hacerle daño a la sociedad, y eso no es lo que va a llevar este país adelante y no es lo que nos va a sacar de la pobreza y el abandono de Estado, que es cierto. Hombre, que en la mesa de negociación con las FARC hoy no se hayan puesto esas causas objetivas que dieron origen al conflicto, entonces uno dice, bueno, vamos a tocar unos temas grandes, concretamente vamos a trabajarlos y los celebramos, pero queremos hacer parte de la solución, no del problema. Y esa parte de la solución es, venga, digamos la verdad, todos. Le digo esto, en el Urabá hay 300 bananeros que seguramente la próxima semana o mañana o esta misma noche capturen el primero. Y seguramente que van a ir capturando uno por uno, y a los 500 ganaderos van a ir capturando uno por uno, y a los empresarios de la madera uno por uno. ¿Por qué no como sociedad? Venga, cuéntenos la verdad de su participación en esto. Y la justicia es flexible. Acaba de decir el honorable presidente de la Sala Penal de la Corte, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que la justicia no será obstáculo para lograr la paz. Y la paz arranca porque digamos la verdad, y que si hay unas sanciones en lo penal para determinadas personas, o se van a amnistiar, listo, vamos a amnistiarlos, pero conocimos la verdad para que nos permita continuar. ¿Por qué no hacen la invitación? Aprovechemos delante de la Cámara, hagan la invitación formalmente. Le hemos venido proponiendo a los administradores de justicia en Colombia. Mire, nosotros tenemos la capacidad en el tema económico con las sociedades que nos financiaron el conflicto, venga, reparemos. No creemos que la solución al problema sea quitarle la finca bananera, la finca ganadera, cerrarle la farmacia al colaborador. Venga, entre todos hagamos eso es una ley nueva a nivel mundial, no hay jurisprudencia, antecedentes en el mundo, una ley tan compleja y tan completa como la Ley de Justicia y Paz. Eso amerita, Holman, hacer ensayos, que tengamos no la libertad, no me voy a referir a la libertad de estar en la calle, no es el hecho. Creemos que cometimos muchos errores dentro del conflicto, a lo cual le hemos venido pidiendo perdón a la sociedad en Colombia, y que con la garantía de no repetición y todo. Venga, permítanos con esa sociedad que alguna vez convivimos para la guerra, permítanos construir para la paz. Usted lo dijo ahorita, Urabá siempre históricamente ha sido una zona en conflicto, por tierra, por narcotráfico, por armamento, por una cantidad de cosas, por el poder sindical. Venga, sentémonos con todos los actores desde mucho tiempo atrás y miremos a ver el tema de reparación, cómo lo hacemos. La solución no es coger al bananero, al ganadero, meterlo preso, no. Freddy decía ahorita, la justicia o la paz amerita ciertos sacrificios, ¿no? O ciertas flexibilidades. Igual con esos bananeros, y esa sociedad de Urabá. Armemos un laboratorio de paz en Urabá a ver qué pasa con todos los actores que está Karina, está Samir, Daniel Martínez, que fue un comandante de las FARC en esa época. Están todos los componentes o todos los que participamos en el conflicto en la zona, y estamos desaprovechando esa oportunidad. La paz hay que construirse
con gran imaginación. Y el llamado hoy, Holman, agradecemos la oportunidad que nos das de podernos dirigir al país y a la audiencia del canal y a quienes lo ven. Nosotros estamos comprometidos desde el primer momento en que tomamos las armas con la concreción que es la paz. Una paz que sabíamos que estaríamos en un estadio transitorio con armas por un espacio. Ya culminó. Nosotros hoy tenemos, las armas nuestras hoy son nuestra verdad y nuestra palabra, nuestras ganas y nuestro compromiso de construir país, de construir región, y estamos haciendo una apuesta. Mire, creemos que la solución no es llevar a todo el mundo a la cárcel, porque o si no, vastos sectores de la geografía nacional habría que enmallar. Y hemos propuesto, mire, aquellos que fueron nuestros compañeros de causa en esa guerra contra las guerrillas, sean nuestros compañeros de causa para que las víctimas obtengan su reparación y obtengan la verdad. Y una región como la en la que operamos nosotros, se acaben todos los fenómenos que han desestabilizado a través de la historia esa región, y que no sea puesta esa región, que es una de las economías fuertes del país, hombre, que no siga siendo estigmatizada en la medida que vamos metiendo a la cárcel a todos estos empresarios que apoyaron el fenómeno de las autodefensas allí, y antes de nosotros a la guerrilla. Y antes al narcotráfico. Y antes al narcotráfico, y que se han beneficiado de todos. Entonces, el llamado es, hombre, nosotros no seremos obstáculo para este proceso que se avecina con la FARC-ELN. Segundo, estamos aquí prestos a trabajar en este tema, no queremos un colombiano más muerto. Y segundo, hombre, Holman, yo tengo que decirlo frente a este proceso, yo recomendaría 3 grandes temas para que en ese proceso que se arranca en Oslo ahorita en octubre y que se traslada a La Habana. Hombre, si bien la guerrilla va a pedir un cese bilateral del fuego, que el presidente lo ha dicho, no lo voy a aceptar, pero está dentro de la agenda, es que la guerrilla tampoco va a aceptar un cese unilateral del fuego, pero que terminará aceptándolo más adelante, ojalá sea pronto, es que saquemos los niños del conflicto. Nosotros fuimos grandes reclutadores de menores de edad, Holman. Hoy que conocemos las implicaciones y el daño que hicimos, hombre, que las FARC, como muestra el país de que este proceso va a salir adelante y que esta sociedad los pueda abrazar como nos ha abrazado a nosotros, y que aspiramos podernos abrazar con ellos y con esta sociedad en el momento que recuperemos nuestra libertad. Hombre, que saquemos los niños del conflicto, que la infraestructura productiva de este país no puede seguir siendo atacada, porque eso no afecta al establecimiento como tal, sino a los pueblos más alejados de la geografía nacional, que hoy vemos sin energía, sin agua y sin esas cosas. Y tercero, los indígenas me parece que son una minoría en este país y que cuentan con unas protecciones especiales dentro de la Constitución y la ley, que todos los días vemos cómo en ese enfrentamiento entre la fuerza pública y las guerrillas en esos territorios indígenas están poniendo cada vez más indígenas allí. Y por último, Holman, se necesita un mediador. Ojalá el presidente, no por mi recomendación, seguramente se lo habrán hecho, el escenario de los procesos anteriores con las FARC nos muestran que este proceso muestra que puede ser el momento, pero no podemos cometer el error de no tener un mediador allí. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo, la luz. Aquí podemos quedarnos horas hablando de estos temas, del conflicto y de las verdades que no se conocen aún del conflicto. Sin embargo, yo quiero que en pocos minutos quiero terminar haciendo esta pregunta. Cada vez que ustedes han denunciado, han hecho denuncias fuertes, no de asesinatos de humildes campesinos, cuando las han hecho no ha pasado nada, entre comillas, pero cuando tocan ciertos núcleos
ciertos hilos, llueven las amenazas. Sus familias en este momento, ¿cómo se encuentran? Y si ustedes creen que a raíz de estas declaraciones van a correr peligro. Yo creo, Holman, primero que todo, que nosotros no fuimos unos asesinos de simples campesinos. Esa es yo creo que, y lo que hemos venido diciendo es el aporte a la verdad. En un conflicto armado como el que vivimos se utilizan varias estructuras, unas armadas, otras políticas, otras de financiación, etcétera, otras de inteligencia. Yo nunca di la orden de asesinar a simples campesinos. Era un enfrentamiento con la guerrilla, que es lo que venimos pidiendo dentro del proceso con Karin y con Samir. Venga Samir y Karina, que eran de las FARC, nuestro principal enemigo en esa época, cuando estábamos en armas. Díganos si lo que nosotros ejecutamos eran campesinos o eran colaboradores o milicianos de la guerrilla, primero. Y segundo, Holman, eso es parte de la verdad. Aquí tampoco todos no quiero ser, no quiero ser prejuzgador de las víctimas, no los quiero volver a victimizar, pero sí hay también algunas organizaciones de víctimas, inclusive algunas que no son víctimas del conflicto en Colombia, ni de guerrilla, ni de autodefensas, que le están quitando oportunidades económicas, laborales, a unas personas que sí fueron víctimas de nosotros. Eso como corrigiendo de pronto un error que creo que no, Ahí, de apreciación. ahí hay diferencias. Correcto. Sí. Pero yo... Pero el tema de las familias. Pero, Holman, hay una cosa, pero antes de llegar al tema de las familias, yo no desconozco, por ejemplo, que un gran porcentaje de las víctimas del conflicto fueron civiles y la afectación por el conflicto, por todo lo que todo lo que genera una confrontación armada. En cuanto a la protección nuestra, el Estado está en esa obligación, no lo ha hecho hasta hoy. Nuestras familias subsisten porque, digámoslo así, porque Dios es muy bueno, pero las amenazas son permanentes para nosotros y para nuestras familias. La Fiscalía conoce de ese tipo de amenazas y seguramente lloverán en los próximos días. Pero nosotros estamos aquí convencidos que el riesgo lo tenemos que correr porque el país necesita conocer de esta verdad, porque nosotros a esta sociedad le debemos mucho, porque queremos hacer parte de esta sociedad. Muchos de nosotros están muy prontos a salir de las cárceles. El Estado colombiano no se ha acercado a decir, hey, ¿cómo proteger a ciertos líderes de las autodefensas que van a salir de las cárceles? ¿A dónde se van a ubicar? ¿Con qué se van a ubicar? ¿Y cuáles serán esos esquemas de seguridad que el Estado nos deberá garantizar nuestra vida cuando estemos en la calle? Y lo estamos esperando y seguramente en algún momento llegará. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la Ley de Justicia y Paz, el tema de seguridad de los postulados. Bueno, Raúl, señor Freddy Rendón, señor Raúl Halmund, le damos las gracias por estar aquí en las cámaras, por su tiempo dedicado a contar parte de lo que saben. El ánimo, reitero, el ánimo de Canal Capital, nos hemos declarado en un canal público al servicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos y una cultura de paz, y creemos que para llegar a esa cultura de paz tenemos que analizar a fondo y estructuralmente el conflicto en el que llevamos sumergidos más de 50 años. Son muchos los temas que nos quedan por tratar. Creemos que esta no va a ser ni la primera ni la última vez de una entrevista con estos dos excomandantes. Está el tema de niños, como tú bien lo acabas de nombrar, Freddy. Está el tema del narcotráfico y está el tema también de la reinserción
de los excombatientes, del paramilitarismo, si ha funcionado o no ha funcionado, qué ha pasado con ciertas versiones de Justicia y Paz que hoy no aparecen. En fin, yo soy un convencido de que creemos que tenemos que seguir haciendo este ejercicio. Será la justicia la que determine si lo que se dice aquí es la verdad, si se comprueba o no. Nosotros los periodistas simplemente cumplimos esa labor de preguntar, de hacer las preguntas que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, se están haciendo en la calle. Soy Holman Morris y esto es Grandes Temas.